La luz pálida de aquella tarde se filtraba entre las nubes grises cuando el aroma de la sopa escapaba de la cocina del centro comunitario. La fila de personas discretas se encogía como si pedir fuera un delito, y entre ellas, una niña rubia y delgada sujetaba con fuerza el pequeño colgante que había pertenecido a su madre. Una cadena sencilla con un pedazo de cristal azul que brillaba tímidamente bajo la luz mortecina. Sofía no miraba a la nada, aunque así pareciera. En realidad, buscaba coraje en algún rincón de su alma de 11 años, mientras la mujer rubia que la acompañaba, la segunda esposa de su padre, se acercaba a los voluntarios con pasos decididos y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. «Esta niña está aquí por capricho y falta de disciplina», declaró Victoria con voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Es exagerada, ¿saben? En casa no falta nada, solo vergüenza en la cara». El rubor subió al rostro de Sofía tan rápido como las manos de su madrastra apretaron su brazo, en una presión medida para doler sin dejar marcas visibles. La niña apretó los labios, sintiendo cómo el colgante azul se clavaba ligeramente en su pecho, como un recordatorio silencioso de tiempos mejores. Fue entonces cuando un hombre rubio, discreto en su abrigo oscuro, dio un paso adelante. Nadie notó al principio quién era. Venía sin escolta, sin cámaras, con una mirada curiosa de quien intenta recordar un rostro familiar. Era un multimillonario conocido en los círculos empresariales, pero aquella tarde era simplemente un voluntario más que, de vez en cuando, aparecía sin avisar para probar el sazón, ayudar con los ollas grandes y sentarse con las personas a escuchar sus historias. «¿Prefieres el caldo más claro o el más espeso?», le preguntó a Sofía con una sonrisa gentil, ofreciéndole un plato humeante. El hombre esperó con paciencia infinita hasta que ella logró responder con un susurro casi inaudible. Victoria se mantuvo muy erecta al lado, los hombros tensos, componiendo la máscara social de la benevolencia fingida. Cuando el desconocido vio el colgante azul, un destello de memoria tocó el fondo de un pasado que solía guardar para sí mismo. No dijo nada, simplemente lo notó, y algo en su interior se removió como aguas quietas que de repente encuentran una corriente. Sofía había aprendido a ser más pequeña de lo que realmente era. Su padre trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, apareciendo con una prisa amable que siempre prometía: «Después hablamos, mi amor». Y Victoria, rubia como si hubiera sido moldeada para retratos de revista, mantenía la casa como un catálogo de orden perfecto, donde todo tenía su lugar exacto, excepto los recuerdos de la mujer que había venido antes. La madre biológica de Sofía no era un fantasma amargo que atormentara la casa. Era delicadamente invocada por los hilos de memoria de su hija. Un perfume de lavanda que aún flotaba en algunos rincones, una canción de cuna cantada con voz suave que resonaba en los momentos de silencio, una recomendación susurrada de «Mira a las personas a los ojos, mi cielo, incluso cuando duela». En el cajón de la mesita de noche de Sofía había cartas dobladas que ella aún no tenía valor de abrir, guardadas desde tiempos que su mente infantil no alcanzaba a recordar completamente. Alguien parecía haberlas escondido aún más profundo, como si la historia de su madre debiera ser borrada definitivamente de la nueva narrativa familiar. Aquella noche, después del humillante episodio en el centro comunitario, Victoria decretó que no se hablaría más de la madre ausente. El colgante sería guardado bajo llave, y Sofía debería comenzar a usar un nombre que sonara mejor y combinara con la nueva etapa de la familia. «A partir de mañana te llamarás Sophie», anunció Victoria mientras guardaba el colgante en una pequeña caja de terciopelo. «Suena más moderno, más internacional. Y ese apellido materno, es hora de dejarlo atrás, ¿no crees?». La promesa implícita era clara: promoción a alguien amable y aceptable a cambio de la propia identidad. Era el primer paso de un proyecto discreto pero insistente de reescribir la vida ajena. Cambiar fotografías del lugar, recoger cuadernos con dedicatorias, arreglar el armario donde se escondían memorias, recomendar un corte de cabello que borrara ciertos rasgos familiares, deshacer lazos con la vecina anciana que recordaba demasiado a la madre. Cuando su padre preguntaba por estos cambios, Victoria sonreía y hablaba de ajustar hábitos para el bienestar de todos. Sofía, en el silencio prudente de quien sabe que la palabra justa puede desatar tempestades, encogía los hombros y asentía. Pero lo que Victoria no calculó fue la terquedad de los objetos que guardan amor. El colgante azul se las ingeniaba para reaparecer en el cuello de Sofía,
quien lo llevaba escondido entre el cuello de la camisa y la piel, como un talismán secreto que le recordaba quién era realmente. Y tampoco calculó la terquedad de los encuentros del destino. La semana siguiente, el multimillonario rubio apareció de nuevo en el centro comunitario. Esta vez llevaba cajas con panes aún tibios y se quedó en la puerta esperando a que llegaran las personas, como quien vigila la calle para que nadie se quede sin su ración de esperanza. Reconoció a Sofía inmediatamente, le hizo una seña cuidadosa y le preguntó si le gustaba la música. La respuesta fue un sí tímido pero lleno de anhelo. Hay un coro infantil en el barrio, le contó entonces. Es gratuito, con ensayos al final de la tarde y pequeños conciertos en las plazuelas. Las puertas están siempre abiertas para voces como la tuya. Victoria, al escuchar aquello, se apresuró a intervenir con su sonrisa más dulce pero venenosa. Sophie no tiene perfil para presentaciones públicas, declaró con firmeza. Es muy dispersa, no aguanta responsabilidades. Además, su padre y yo creemos que debe concentrarse en actividades más académicas. El hombre no discutió. Simplemente señaló un cartel pegado en la pared con fecha y lugar, y dijo con serenidad que las puertas estarían abiertas para quien quisiera intentarlo. Y estaban abiertas la semana siguiente, cuando Sofía entró sin Victoria, llevando en el bolsillo un papel medio arrugado que había encontrado entre sus libros escolares. Era la letra de una canción, reconocida por el ritmo que su madre usaba para marcar el sueño en aquellas noches lejanas pero inolvidables. El primer ensayo del coro fue un shock de alegría pura para Sofía. Cuando abrió la boca para cantar, algo en ella volvió a tener contorno, como si poner su voz en el mundo fuera una forma de existir sin pedir disculpas. Las notas fluían naturalmente, como si hubieran estado esperando todo este tiempo el momento perfecto para liberarse. La directora del coro, una mujer de mediana edad llamada Elena, notó inmediatamente la calidad excepcional de esa voz infantil. Había algo en el timbre de Sofía que recordaba a las grandes cantantes de ópera, una pureza que no se podía enseñar, solo pulir. Tienes un don especial, querida, le susurró Elena al final del ensayo. Me gustaría que vinieras 3 veces por semana. ¿Crees que será posible? Sofía asintió con los ojos brillantes, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a algún lugar. Pero mientras ella descubría su talento, Victoria perfeccionaba su estrategia de control. Al día siguiente, Victoria inscribió a Sofía en un curso de etiqueta social extremadamente caro e inútil, que tendría mensualidades sin descuento y horarios que coincidían sospechosamente con los ensayos del coro. También sugirió que la niña pasara las tardes en actividades silenciosas, bajo su supervisión directa, e insinuó sutilmente a su padre que el coro era una pérdida de tiempo. Los artistas son personas inestables, Ricardo, le dijo a su marido una noche durante la cena. ¿Realmente quieres que Sophie desarrolle esas tendencias? Además, he encontrado un programa de desarrollo académico mucho más adecuado para una niña de su posición social. Ricardo, agotado después de 12 horas de trabajo, simplemente asintió sin prestar mucha atención. Confiaba en el juicio de Victoria para estas cosas domésticas. Después de todo, ella parecía tener todo bajo control. El multimillonario, cuyo nombre era Alejandro Mendoza, aunque nadie en el centro comunitario lo sabía aún, notó algo extraño cuando Sofía faltó súbitamente a 3 ensayos consecutivos. Su instinto, afinado por años de observar comportamientos humanos en el mundo empresarial, le decía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras caminaba por el barrio después de una de sus visitas al centro comunitario, vio a Sofía pasar con la cabeza gacha y los hombros encogidos. Se acercó con la naturalidad de quien sabe esperar en el banco de la plaza. ¿Está todo bien?, le preguntó con gentileza cuando la niña se detuvo. Sí, señor, respondió Sofía automáticamente, porque las niñas entrenadas para no dar problemas dicen que sí cuando quieren decir que no. Alejandro hizo entonces algo que cambiaría el curso de las semanas siguientes. Le habló de su propia infancia. Le contó sobre la sensación de caminar en casa como si fuera un huésped, de los platos llenos que dejaban un sabor de deuda en lugar de gratitud, de cómo una música simple y un profesor paciente le habían dado coraje para enfrentar el mundo. No le hizo preguntas invasivas, simplemente compartió su historia. Y algo en la honestidad de sus palabras tocó el corazón cerrado de Sofía. A mí también me gustaba cantar cuando era pequeño, murmuró Alejandro, mirando hacia el horizonte. Mi padre pensaba que era cosa de niñas, pero una profesora me dijo que la música era el lenguaje del alma, y que callar esa voz interior era como apagar una luz que podría iluminar el mundo.
Y entonces, por primera vez en meses, Sofía habló de verdad. Las palabras salieron como agua de una represa que se rompe. Le contó sobre el colgante escondido, sobre las fotografías que habían desaparecido misteriosamente de su habitación, sobre el nuevo nombre que Victoria insistía en usar, sobre las cartas de su madre que no se atrevía a leer por miedo a que también desaparecieran. Dice que mi apellido materno suena anticuado, susurró Sofía, tocándose inconscientemente el lugar donde solía llevar el colgante. Que sería mejor para mi futuro si me acostumbro a ser diferente. Del relato de la niña surgió la primera fisura visible en el barniz de perfección de Victoria. Alejandro escuchó cada palabra con la atención de quien entiende que estaba presenciando algo más que problemas familiares normales. Había un control documental que nadie había percibido. Intentaban cambiar la identidad de Sofía no en cartorios oficiales, sino en la vida práctica, presentándola con otro nombre, borrando apellidos, alegando que era mejor, más práctico. Alejandro registró mentalmente cada frase, cada pausa, cada lágrima no derramada. En ese momento, algo significativo se agitó en su memoria. Años atrás, en una enfermería del hospital, donde su hermana menor luchaba por recuperarse de una enfermedad grave, una voluntaria rubia de sonrisa limpia había cuidado de ambos con una generosidad que nunca había aparecido en las manchetes de los periódicos. Esa voluntaria tenía los mismos ojos claros de Sofía y llevaba un colgante azul idéntico al que la niña había descrito. El recuerdo de aquella bondad era una deuda que él llevaba como quien lleva una promesa que necesita cumplir. ¿Sabes qué?, le dijo Alejandro con una sonrisa que parecía guardar secretos luminosos. Creo que tu voz necesita ser escuchada. Y creo que hay formas de asegurarnos de que eso suceda, sin revelar aún su verdadera identidad. Alejandro comenzó a tejer una red de protección alrededor de Sofía. Habló discretamente con Elena, la directora del coro, sobre la posibilidad de que la niña ingresara en un programa de refuerzo musical que ofrecía becas completas. Organizó un encuentro casual con Ricardo en el edificio donde trabajaba, invitándolo a una conferencia sobre educación infantil que él mismo daría, sin mencionar su posición social real. También se las arregló para contactar con la vecina anciana, doña Carmen, quien aún recordaba las canciones que la primera esposa de Ricardo solía tararear y tenía guardadas cartas importantes. A través de conversaciones aparentemente casuales, Alejandro se enteró de que Carmen había sido confidente de la madre de Sofía y guardaba secretos que podrían cambiar todo. Victoria, sensible a los movimientos que no controlaba, comenzó a apretar el cerco alrededor de Sofía. Prohibió las visitas a doña Carmen, justificándolas con horarios apretados, tareas escolares y buenas maneras que se deben mantener. Prometió castigos difusos pero reales, y sostuvo constantemente que Sofía era una niña ingrata que no valoraba todo lo que su nueva familia hacía por ella. Ricardo, exhausto por las presiones del trabajo y aparentemente tranquilo por la eficiencia doméstica de Victoria, no percibía las microhumillaciones diarias que su hija sufría. Cuando llegaba a casa, Sofía ya había aprendido a sonreír y decir que todo estaba bien. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría completamente el juego. Una revista local publicó un artículo sobre patrocinadores anónimos de programas culturales comunitarios. En la fotografía, tomada de perfil durante uno de sus repartos de comida, se podía reconocer claramente el rostro de Alejandro Mendoza, el multimillonario que había construido un imperio empresarial desde la nada. Victoria vio la revista en el supermercado y reconoció inmediatamente al hombre que había estado interfiriendo con sus planes. Sus ojos se clavaron en la imagen como los de un depredador que finalmente identifica tanto a su presa como a su rival. Entendió que el voluntario humilde era, en realidad, un gigante financiero con acceso a puertas que ella prefería mantener cerradas para siempre. Esa noche, después de acostar a Sofía, Victoria se sentó frente al espejo de su tocador y sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que la partida iba a ser mucho más interesante de lo que había imaginado. «Así que quieres jugar en las grandes ligas», murmuró mirando su reflexión. «Perfecto. Veamos qué tan lejos está dispuesto a llegar para proteger a una niña que ni siquiera es suya». La estrategia de Victoria cambió radicalmente esa misma noche. Si tenía que enfrentarse a un multimillonario, necesitaba armas más sofisticadas que simples prohibiciones domésticas. Con la nueva información sobre la verdadera identidad de Alejandro, Victoria elaboró una estrategia dual.
simular dulzura y admiración frente a él, mientras aumentaba el rigor dentro de casa con una precisión quirúrgica. Era una mujer inteligente y sabía que enfrentarse directamente a un multimillonario sería un error fatal. La mañana de la audición para solista del coro, Sofía despertó con una emoción que no había sentido en meses. Elena había mencionado que habría scouts de escuelas de música presente y que los niños seleccionados podrían recibir becas de estudio. Para Sofía, era la oportunidad de su vida. Pero cuando bajó a desayunar, sus zapatos de presentación habían desaparecido misteriosamente. ¿Mis zapatos negros?, preguntó Sofía, revolviendo desesperadamente el armario. ¿Cuáles zapatos, querida?, respondió Victoria con inocencia perfecta, sirviendo tranquilamente el café. Debe haber confusión. Revisa bien. Sofía buscó por toda la casa, pero los zapatos habían sido escondidos tan eficientemente que jamás los encontraría. Cuando finalmente encontró unos zapatos escolares que podrían servir, descubrió que el vestido sencillo que había elegido para la audición también había desaparecido del armario. «¡Ay! ¡Mi niña!», suspiró Victoria con preocupación fingida. «Ese vestido estaba manchado. Lo llevé a la tintorería, pero por la lluvia de ayer se manchó peor. No te preocupes. Tengo algo mejor para ti». Lo que Victoria consideró mejor era un vestido completamente inapropiado, demasiado formal, demasiado caro, que haría que Sofía se viera fuera de lugar entre los otros niños del coro comunitario. Pero el golpe maestro de Victoria aún estaba por venir. Desde el teléfono de Sofía, envió un mensaje a Elena con errores calculados y un tono de displicencia que haría que la directora del coro perdiera confianza en la responsabilidad de su estudiante más prometedora. «Hola, profesora Elena. No voy a la audición porque no me gusta cantar en público. Mis padres dicen que el coro es para niños pobres y yo tengo que hacer cosas mejores. Gracias. Sophie». Elena recibió el mensaje a primera hora de la mañana y sintió una mezcla de desilusión y sorpresa. No encajaba con la personalidad tímida pero apasionada de Sofía, pero los adolescentes podían ser impredecibles. Mientras tanto, Alejandro había llegado al centro comunitario temprano para ayudar con los preparativos de la audición. Cuando notó la ausencia de Sofía, su instinto le dijo que algo estaba terriblemente mal. Llamó inmediatamente a Elena. «¿Has sabido algo de Sofía?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. «Recibí un mensaje muy extraño esta mañana», respondió Elena, con evidente confusión. «Decía que no vendría, que sus padres piensan que el coro es para niños pobres». Alejandro sintió un escalofrío. Conocía lo suficiente sobre manipulación psicológica para reconocer una táctica cuando la veía. En ese momento, comenzó a hacer llamadas. Sus contactos en trabajo social recibieron instrucciones discretas de investigar la situación familiar de Sofía sin levantar alarmas. Pero Victoria ya había dado su siguiente paso. Había programado una visita ese mismo día a un internado prestigioso a 2 horas de la ciudad, presentando documentos donde el nombre de Sofía aparecía ligeramente alterado, con el apellido materno omitido y su edad aumentada en 6 meses para justificar la entrada inmediata. «Es urgente», le había dicho al director del internado por teléfono. «La niña está pasando por una fase rebelde muy difícil. Su padre y yo creemos que la disciplina de un internado le haría mucho bien. Podemos pagar la matrícula completa por adelantado». El director, impresionado por la aparente urgencia y la disponibilidad de pago inmediato, había acordado la entrevista para esa misma tarde. Ricardo no fue consultado sobre esta decisión. Victoria simplemente le había dejado una nota diciendo que llevaría a Sophie a conocer una nueva escuela que sería perfecta para su desarrollo. Cuando Sofía se dio cuenta de que se dirigían no al centro comunitario, sino hacia la carretera que salía de la ciudad, sintió el mismo nudo en la garganta que había sentido el día de la sopa. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz pequeña. «A conocer tu nueva escuela, querida», respondió Victoria con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. «Un lugar donde podrás concentrarte en ser la señorita refinada que tu padre y yo sabemos que puedes ser». Fue en ese momento que Sofía tomó la decisión más valiente de su corta vida. Pidió parar en una estación de servicio, para ir al baño. Pero en lugar de eso, corrió hacia el teléfono público y marcó el número que doña Carmen le había dado meses atrás, para emergencias. «Doña Carmen, soy Sofía», susurró, mirando nerviosamente hacia el auto donde Victoria esperaba. «Me van a llevar a un internado. No sé qué hacer». La anciana vecina, que había estado esperando precisamente esta llamada desde hacía semanas, puso en marcha un plan que había estado preparando con cuidado. Llamó inmediatamente a Elena
quien a su vez contactó a Alejandro. Cuando Victoria regresó de pagar la gasolina, encontró a Sofía pálida pero en silencio en el asiento del pasajero. No se dio cuenta de que la niña había logrado hacer esa llamada crucial. Durante el viaje al internado, doña Carmen llegó a la casa de Ricardo con un sobre manila bajo el brazo. Cuando él llegó del trabajo y encontró a la anciana sentada en su sala esperándolo, supo instintivamente que algo importante estaba a punto de revelarse. «Señor Ricardo», dijo doña Carmen con la serenidad de quien ha vivido mucho, «hay cosas sobre su primera esposa que Victoria no quiere que usted recuerde. Y hay cosas sobre Sofía que su segunda esposa está tratando de borrar para siempre». Abrió el sobre y comenzó a mostrar documentos, fotografías, cartas, registros médicos, partidas de nacimiento originales. Todo lo que Victoria había estado tratando de hacer desaparecer, doña Carmen lo había preservado como una guardiana silenciosa de la verdad. Mientras esto ocurría, en el internado, el director notó algo extraño en los documentos que Victoria había presentado. Los apellidos no coincidían completamente. Había correcciones que parecían forzadas. Y la firma de autorización paterna no coincidía con la identificación que tenían en archivo de una matriculación anterior en otra escuela. «Disculpe, señora», dijo el director con profesionalidad pero firmeza. «Necesito hablar directamente con el padre de la niña antes de proceder con cualquier matriculación». Victoria sintió cómo se le erizaba la piel. Su plan perfecto comenzaba a mostrar grietas. «Por supuesto», respondió manteniendo la compostura. «Él está en una reunión importante, pero puedo organizar que los llame mañana temprano. Me temo que necesito hablar con él ahora mismo», insistió el director. «Es política de la institución para casos de ingreso inmediato». En ese momento, el teléfono del director sonó. Era Elena, explicando la situación extraña con Sofía y mencionando que había preocupaciones serias sobre el bienestar de la niña. También mencionó que un benefactor importante del programa comunitario estaba muy interesado en asegurarse de que la niña estuviera bien. Victoria vio cómo su castillo de naipes comenzaba a desmoronarse. Pero era una mujer de recursos, y aún tenía cartas por jugar. «Creo que ha habido una terrible confusión», dijo Victoria, levantándose con dignidad. «Permítame hablar con mi esposo y regresaremos mañana con toda la documentación apropiada». Pero mientras salían del internado, Victoria ya estaba planeando su siguiente movimiento. Si no podía alejar a Sofía geográficamente, tendría que encontrar otra forma de neutralizar la creciente red de apoyo que se estaba formando alrededor de la niña. Esa noche, después de un viaje de regreso tenso y silencioso, Victoria se encerró en su estudio y comenzó a hacer llamadas. Si Alejandro Mendoza quería jugar el papel de protector, ella le daría una razón para reconsiderar su posición. Mientras tanto, Sofía se acostó esa noche abrazando el colgante azul que había logrado recuperar de su escondite secreto. No sabía que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola en la batalla. La mañana siguiente trajo consigo una revelación que cambiaría todo para siempre. Cuando Ricardo llegó a su oficina, encontró a Alejandro Mendoza esperándolo en el lobby del edificio. Pero esta vez, el multimillonario no venía como el voluntario humilde del centro comunitario. «Señor Herrera», dijo Alejandro con seriedad, «necesitamos hablar sobre Sofía. Y sobre su primera esposa, Isabela». El nombre de Isabela golpeó a Ricardo como un puñetazo al estómago. Hacía años que Victoria había logrado que ese nombre desapareciera de las conversaciones familiares, alegando que era doloroso e innecesario mantener viva esa memoria. «¿Cómo conoce usted a...?» comenzó Ricardo, pero Alejandro lo interrumpió gentilmente. «Isabela salvó la vida de mi hermana hace 8 años, y hay cosas sobre esa mujer extraordinaria que usted necesita recordar». En la oficina privada de Ricardo, Alejandro desplegó sobre el escritorio fotografías, documentos médicos y cartas que Ricardo no había visto en años. Pero lo que más lo conmovió fue una carta manuscrita de Isabela, dirigida específicamente a él. «Mi querido Ricardo», comenzaba la carta con la letra familiar que él había aprendido a amar. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para proteger a nuestra pequeña Sofía. Pero necesito que sepas que en el hospital conocí a una familia maravillosa. Alejandro Mendoza y su hermana María estaban pasando por un momento terrible, y yo pude ayudar un poco. Él me prometió que si algún día nuestra familia necesitaba ayuda, estaría ahí. Le di esto como símbolo de esa promesa.
Adjunta a la carta había una fotografía donde Isabela aparecía junto a una niña de unos 15 años en una cama de hospital y un joven que Ricardo reconoció inmediatamente como Alejandro, pero varios años más joven. Isabela llevaba puesto el colgante azul que ahora Sofía usaba en secreto. Su esposa fue voluntaria en el ala de oncología pediátrica durante los meses de tratamiento de mi hermana María, explicó Alejandro. No solo le daba medicina y cuidados médicos, sino que le cantaba, le leía cuentos, y logró que María mantuviera la esperanza cuando todos pensábamos que la íbamos a perder. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Victoria le había dicho que Isabela había pasado esos últimos meses descansando en casa, porque estaba demasiado débil para salir. Nunca mencionó nada sobre trabajo voluntario. ¿Cuánto tiempo? Murmuró Ricardo. 6 meses completos. Todos los días. María me contó que Isabela le hablaba constantemente de ustedes dos, de lo orgullosa que estaba de ser su esposa y de la emoción que sentía por ver crecer a Sofía. Decía que ustedes eran su mayor bendición. Alejandro sacó entonces una última fotografía que destrozó completamente la compostura de Ricardo. Isabela en su último día de voluntariado, demacrada pero sonriente, abrazando a María que ya había sido dada de alta. En la parte de atrás, con la letra cuidadosa de Isabela, había una dedicatoria. Para María, que me enseñó que el amor siempre encuentra una manera. Y para Alejandro, que me demostró que las promesas del corazón nunca se olvidan. Ella me hizo prometer que si algún día Sofía necesitaba ayuda, yo estaría ahí, continuó Alejandro. Y ahora entiendo por qué. Isabela sabía algo que nosotros no sabíamos entonces. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era doña Carmen, hablando con voz urgente. Señor Ricardo, necesita venir a casa inmediatamente. Victoria se está llevando las cosas de Sofía. Dice que la va a inscribir en un colegio en la capital y que se mudan esta misma tarde. Ricardo se levantó de la silla como impulsado por un resorte. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Hay una camioneta de mudanzas frente a su casa. Victoria le está diciendo a todo el mundo que usted consiguió un trabajo mejor en otra ciudad y que tienen que irse hoy mismo. Alejandro y Ricardo intercambiaron una mirada cargada de comprensión. La jugada final de Victoria había comenzado. Durante el viaje a casa, Alejandro le reveló a Ricardo todo lo que había descubierto sobre la manipulación sistemática que Victoria había ejercido sobre Sofía. Los documentos alterados, los intentos de cambiar su identidad, el aislamiento de las personas que recordaban a Isabela, el control financiero que había ejercido desviando fondos destinados a la educación de la niña. «Hay algo más que necesita saber», dijo Alejandro cuando estaban llegando a la casa. Isabela no solo dejó cartas para Sofía, también dejó una para usted, explicando por qué había comenzado a sospechar de Victoria incluso antes de su partida. Ricardo se detuvo en seco. ¿Qué quiere decir? Isabela comenzó a notar cosas extrañas en los últimos meses. Dinero que desaparecía de cuentas familiares, llamadas telefónicas que Victoria cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, conversaciones sobre planes futuros, que no incluían a Isabela ni a Sofía. Alejandro le entregó un sobre sellado que llevaba el nombre de Ricardo escrito con la letra inconfundible de Isabela. Isabela le pidió a doña Carmen que le diera esto solo si algún día Victoria intentaba alejar a Sofía de usted o de su memoria. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la carta de su primera esposa. Las palabras que leyó cambiaron para siempre su percepción de los últimos años. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Victoria no es quien dice ser. He descubierto que su primer matrimonio terminó cuando su exesposo la acusó de manipulación financiera y psicológica. Los documentos están escondidos en el banco, en nuestra caja de seguridad. Pero más importante aún, he visto cómo mira a Sofía. No es amor maternal lo que veo en sus ojos, es control. Te ruego que protejas a nuestra hija. No dejes que borre quién es ella realmente. El colgante azul que le regalé es más que una joya. Tiene grabado en el interior el número de la cuenta bancaria donde guardé dinero para su educación, dinero que Victoria no conoce. Cuida a nuestra pequeña, mi amor. Y si Alejandro Mendoza algún día aparece en tu vida, confía en él. Es un hombre de palabra. Cuando llegaron a la casa, encontraron exactamente la escena que doña Carmen había descrito. Una camioneta de mudanzas estaba siendo cargada con las pertenencias de Sofía, mientras Victoria dirigía la operación con eficiencia militar. Sofía estaba sentada en los escalones del frente, abrazando una mochila pequeña,
con los ojos rojos de haber llorado. Al ver a su padre, corrió hacia él. «¡Papá!», gritó. «Victoria dice que nos vamos, y que nunca voy a volver a ver a doña Carmen ni al coro ni...». «Está bien, mi amor», la tranquilizó Ricardo, abrazándola fuertemente. «No va a pasar nada de eso». Victoria se acercó con su sonrisa más brillante, pero había algo desesperado en sus ojos. «Ricardo, qué sorpresa. Pensé que estarías en el trabajo. Quería darte la sorpresa cuando llegases a casa. ¿Conseguiste esa promoción en la sucursal de la capital? ¿No es maravilloso?» «¿Qué promoción?», preguntó Ricardo con voz peligrosamente calmada. «La que... bueno, la que hablamos. ¿No recuerdas? El señor Martínez te llamó esta mañana». Fue entonces cuando Alejandro se adelantó y se presentó formalmente. «Buenas tardes, Victoria. Soy Alejandro Mendoza. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El rostro de Victoria se transformó completamente. La máscara de dulzura cayó como un papel mojado, revelando una expresión de pánico y cálculo frío. «No sé quién es usted, pero esto es un asunto familiar privado. Soy alguien que le hizo una promesa a Isabela», respondió Alejandro con serenidad. «Y las promesas hechas a madres que se van demasiado pronto son sagradas». En ese momento, doña Carmen apareció desde la casa vecina, llevando una caja que había mantenido escondida durante años. Dentro estaban todas las cartas que Isabela había escrito para Sofía, organizadas por edades, para cuando cumplas 12, para cuando te sientas sola, para cuando alguien trate de hacerte olvidar quién eres. «Sofía», dijo doña Carmen con voz temblorosa pero firme, «tu mamá sabía que este día llegaría, y te escribió esto para que nunca olvides cuánto te amaba y lo orgullosa que está de ti». Sofía tomó la primera carta con manos temblorosas. La abrió y comenzó a leer en voz alta. «Mi pequeña luz, si estás leyendo esto, significa que alguien ha tratado de apagar tu brillo, pero quiero que sepas que eres perfecta exactamente como eres. Tu nombre es Sofía Isabella Herrera Morales, y esos apellidos llevan historias de amor que nadie puede borrar». Victoria, viendo que había perdido completamente el control de la situación, jugó su última carta. «Esto es secuestro emocional. Ricardo, esta gente está manipulando a Sofía contra su propia familia». Pero Ricardo ya había escuchado suficiente. Con la carta de Isabela aún en sus manos y viendo a su hija recuperar pedazos de su verdadera identidad, tomó la decisión que debería haber tomado años atrás. «Victoria», dijo con una firmeza que ella nunca había escuchado en su voz, «esta farsa termina aquí y ahora». Las siguientes horas pasaron como en una película que se reproduce a velocidad extraña. Victoria, enfrentada a la evidencia irrefutable de sus manipulaciones, intentó una última estrategia desesperada: hacerse la víctima. «Todo lo que hice fue por el bien de esta familia», gritó mientras los trabajadores de la mudanza, confundidos, detenían sus actividades. «Sophie necesitaba estructura, disciplina. No pueden culparme por querer darle un futuro mejor». Pero Ricardo ya no escuchaba sus argumentos. Con la ayuda de Alejandro, había comenzado a examinar meticulosamente los documentos financieros familiares. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Parte del dinero destinado a la educación y salud de Sofía había sido sistemáticamente desviado hacia cuentas personales de Victoria. No había sido un robo masivo o escandaloso. Había sido una sangría constante y calculada. Matrículas en cursos que Sofía nunca había tomado, gastos médicos falsos, equipos escolares supuestamente comprados pero nunca entregados. Victoria había construido su nueva vida de lujos con recursos que pertenecían a la niña. «¿Cómo pudiste?», murmuró Ricardo, mirando las facturas falsificadas. «Es solo una niña. Ella tenía todo lo que necesitaba», se defendió Victoria. «Comida, ropa, un techo. Más de lo que muchos niños tienen. Fue Sofía quien, con la sabiduría inesperada de una niña que ha sufrido en silencio, pronunció las palabras que cortaron el aire como una espada. Pero nunca tuve lo único que realmente necesitaba: el derecho a ser yo misma». Alejandro, que había permanecido en segundo plano observando, se acercó a Victoria con la calma de quien ha manejado crisis empresariales complejas. «Señora, entiendo que esto es difícil para todos, pero creo que sería mejor para todas las partes involucradas si consideráramos esto como una oportunidad para que usted comience de nuevo, en otra parte, con una perspectiva diferente sobre la vida». No fue una amenaza abierta, pero el mensaje era claro.
Victoria, que conocía el poder que significaba el apellido Mendoza en el mundo financiero, entendió que sus opciones se habían reducido considerablemente. Durante las siguientes horas, mientras Victoria empacaba sus pertenencias personales bajo la mirada vigilante de doña Carmen, Ricardo y Sofía comenzaron el proceso de reconstruir su relación padre-hija. Sentados en el jardín trasero, donde Isabela solía plantar flores que aún florecían cada primavera, Ricardo le pidió perdón a su hija por no haber visto lo que estaba pasando. «Lo siento mucho, mi amor. Tu mamá me enseñó a ser mejor padre. Y después de que se fue, dejé que el miedo me convirtiera en cobarde». Sofía, que había leído ya varias de las cartas de su madre, le mostró a su padre un párrafo particularmente revelador. A veces los papás se pierden un poco cuando las mamás se van. No es porque no amen a sus hijos, sino porque el amor duele tanto que prefieren no sentir nada. Pero tú, mi pequeña, tienes que ayudar a papá a recordar que el amor que duele también es el amor que sana. Esas palabras de Isabela, escritas años atrás pero perfectamente aplicables al momento presente, sirvieron como puente entre padre e hija. Alejandro, mientras tanto, había puesto en marcha discretamente un plan de restauración que iba más allá de lo financiero. Su fundación se haría cargo de recuperar todos los fondos desviados, pero también garantizaría que Sofía tuviera acceso a las mejores oportunidades educativas y artísticas disponibles. «No quiero caridad», le había dicho Ricardo con orgullo herido. «No es caridad», respondió Alejandro. «Es justicia. Y además, es cumplir una promesa que le hice a una mujer extraordinaria». Esa noche, después de que Victoria se hubiera ido definitivamente de la casa llevándose solo sus pertenencias personales, la familia comenzó el ritual de restauración. Ricardo y Sofía colgaron de nuevo en la sala el retrato de Isabela que había sido relegado a un armario. Reorganizaron los muebles para incluir otra vez los objetos que habían pertenecido a la madre: una lámpara con pantalla de cristal, libros de poesía, la mecedora donde solía cantar. Doña Carmen se unió a ellos para la cena, trayendo una olla de la sopa que Sofía había aprendido a amar en el centro comunitario. Mientras comían, la anciana compartió historias sobre Isabela que Ricardo había olvidado y que Sofía nunca había escuchado. «Tu mamá tenía una teoría», le contó doña Carmen a Sofía. «Decía que las voces bonitas no vienen de la garganta, sino del corazón, y que cuando una persona canta de verdad, no está tratando de impresionar a nadie, sino de entregar un pedacito de su alma al mundo». Fue entonces cuando Sofía, por primera vez en años, cantó para su padre. No era una canción del coro, sino una nana que Isabela solía tararear, y que había quedado grabada en algún rincón profundo de la memoria infantil. La voz de Sofía llenó la casa como un bálsamo, y Ricardo entendió por fin por qué Alejandro había luchado tanto por proteger ese talento. No era solo música, era la continuación del legado de amor que Isabela había dejado. Durante los días siguientes, la vida de la familia adquirió un ritmo nuevo. Ricardo reorganizó sus horarios de trabajo para estar más presente. Sofía regresó al coro con renovado entusiasmo, y Alejandro mantuvo una presencia discreta pero constante, asegurándose de que la transición fuera suave. El momento más emotivo llegó cuando Sofía encontró, en el fondo de la caja de cartas de su madre, un sobre especial marcado como «Para cuando puedas perdonar». Dentro había una fotografía de Isabela embarazada, tocándose el vientre con una sonrisa radiante, y una carta que comenzaba así: «Mi futura hija, cuando leas esto, probablemente habrás pasado por momentos difíciles. Puede que alguien haya tratado de hacerte creer que no eres suficiente, o que debes ser diferente para ser amada. Pero quiero que sepas que desde el momento en que supe que existías, fuiste perfecta. Cada célula de tu cuerpo fue hecha con amor. Cada latido de tu corazón fue esperado con alegría». La carta continuaba explicando que el perdón no significaba olvidar el daño recibido, sino liberarse del peso de la rabia para poder volar más alto. Sofía lloró mientras leía, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de reconciliación con una parte de sí misma que había estado dormida demasiado tiempo. Esa misma semana, Elena anunció que el coro había sido seleccionado para participar en un Festival Nacional de Música Infantil. Sofía, que había sido elegida como solista principal, comenzó a prepararse con una dedicación que venía no del deber, sino del puro gozo de cantar. Alejandro, cumpliendo su promesa silenciosa de mantenerse cerca pero sin invadir, apareció en los ensayos como un voluntario más, ayudando con el transporte y la logística.
Pero Sofía sabía, y él sabía, que ella sabía, que su presencia significaba mucho más que eso. La relación entre Ricardo y Alejandro también había evolucionado hacia una amistad genuina. El empresario había ayudado a Ricardo a conseguir una posición mejor en su empresa, una que le daba más flexibilidad para estar con su hija sin sacrificar la estabilidad económica. Una tarde, mientras preparaban el jardín para plantar nuevas flores en honor a Isabela, Ricardo le preguntó a Alejandro por qué había hecho tanto por una familia que apenas conocía. «Porque Isabela me enseñó algo fundamental», respondió Alejandro mientras removía la tierra. «Me enseñó que los actos de bondad no tienen fecha de caducidad. Cada vez que alguien ayuda a otra persona sin esperar nada a cambio, está plantando una semilla que puede florecer años después, en lugares y momentos que nunca podríamos imaginar». Sofía, que había estado escuchando desde la ventana de la cocina, bajó corriendo para unirse a ellos en el jardín. Mientras plantaban juntos los bulbos que florecerían en primavera, ella sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía una familia completa. No perfecta, pero real, honesta y llena de amor. 6 meses después de la partida definitiva de Victoria, la vida había encontrado un ritmo nuevo y hermoso. La casa respiraba de manera diferente, como si las paredes mismas hubieran suspirado de alivio. Los retratos de Isabela habían vuelto a su lugar, no como monumentos al dolor, sino como celebraciones de una vida que continuaba inspirando amor. El día del Festival Nacional de Música había llegado finalmente. Sofía se preparaba en el camerino del teatro principal, rodeada de otros niños nerviosos y emocionados. Pero ella irradiaba una calma especial, como si hubiera encontrado una fuente de fortaleza interior que nadie podría arrebatarle jamás. Elena, la directora del coro, observaba a Sofía con orgullo maternal. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», le dijo mientras le ajustaba el cuello del vestido blanco. «No es solo tu voz, aunque es extraordinaria. Es cómo cantas desde el corazón, como si cada nota fuera una carta de amor al mundo». Sofía sonrió, tocándose inconscientemente el colgante azul que ahora llevaba abiertamente sobre el vestido. «Mi mamá me enseñó que la música es como un puente», respondió. «Conecta lugares que parecían demasiado lejanos para alcanzar». En la audiencia, Ricardo ocupaba la primera fila junto a doña Carmen, quien había insistido en venir a pesar de sus achaques. Alejandro estaba sentado discretamente al fondo, como siempre prefería hacer, pero su presencia era un ancla de seguridad que Sofía podía sentir incluso sin verlo. Cuando llegó el momento de la presentación solista, Sofía caminó hacia el centro del escenario con pasos firmes. La canción que había elegido era una composición propia, inspirada en las cartas de su madre y en todo lo que había vivido durante esos meses de transformación. Las primeras notas fluyeron como agua cristalina, y la audiencia completa cayó en un silencio reverente. Sofía no solo cantaba. Estaba contando una historia de pérdida y encuentro, de identidad recuperada, de amor que trasciende incluso la ausencia física. «Soy la hija de una estrella que brilla en el cielo. Llevo su luz en mi voz y en mi anhelo. Nadie puede borrar lo que soy en verdad, porque el amor verdadero es eternidad». Cuando terminó, el silencio se extendió por varios segundos antes de que estallara un aplauso ensordecedor. Pero lo que más conmovió a Sofía no fue el reconocimiento del público, sino ver a su padre en primera fila con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Después de la presentación, mientras los niños del coro celebraban y los padres se tomaban fotografías, Alejandro se acercó finalmente a Sofía. «Tu madre estaría increíblemente orgullosa», le dijo, y por primera vez en todos esos meses, su voz se quebró ligeramente. «No solo por cómo cantas, sino por la mujer valiente en la que te estás convirtiendo». Sofía lo abrazó espontáneamente, y en ese abrazo había gratitud, pero también algo más profundo. El reconocimiento de que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces los ángeles guardianes llegan disfrazados de desconocidos en centros comunitarios. Esa noche, la familia organizó una pequeña celebración en casa. Doña Carmen había preparado una versión especial de la sopa que había unido sus destinos meses atrás, y Ricardo había conseguido un pastel con la forma de una nota musical. Mientras cenaban, Alejandro compartió una noticia que había estado guardando para el momento perfecto. «He estado trabajando en algo especial», anunció. «Una fundación que llevará el nombre de Isabela, dedicada a proteger a niños en situaciones vulnerables y a preservar programas de arte comunitario». Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía.
Y me gustaría que tú fueras nuestra primera embajadora juvenil, no solo por tu talento musical, sino porque entiendes lo que significa luchar por mantener tu identidad. Sofía intercambió una mirada con su padre, quien asintió con sonrisa orgullosa. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó ella. Usar tu voz para ayudar a otros niños a encontrar la suya, participar en conciertos benéficos, visitar escuelas, compartir tu historia para inspirar a otros. La idea de convertir su experiencia dolorosa en una herramienta para ayudar a otros resonó profundamente en el corazón de Sofía. Era como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran en un propósito más grande. Durante las semanas siguientes, la noticia de la Fundación Isabela se extendió por la comunidad. Muchas familias que habían pasado por experiencias similares comenzaron a acercarse buscando ayuda y orientación. Sofía descubrió que su historia no era única, pero también que su fortaleza podía ser un faro para otros. Un día, mientras ensayaba en el centro comunitario donde todo había comenzado, una niña tímida de unos 8 años se acercó después de escucharla cantar. ¿Es verdad que alguien trató de cambiarte el nombre?, le preguntó la pequeña con voz susurrante. Sí, respondió Sofía, arrodillándose para estar a la altura de la niña. ¿A ti también te está pasando algo así? La niña asintió, y en esa conversación que siguió, Sofía entendió completamente el círculo perfecto que su vida había trazado. Había pasado de ser una niña que necesitaba rescate a convertirse en alguien capaz de tender la mano a otros. Meses después, durante el primer concierto oficial de la Fundación Isabela, Sofía se dirigió a una audiencia de más de 500 personas. Llevaba un vestido azul que hacía juego con su colgante, y su voz había madurado hasta convertirse en un instrumento de belleza y poder extraordinarios. Hace un año, comenzó su discurso, yo era una niña que había perdido su voz. No la voz para cantar, sino la voz para decir quién era realmente. Había personas que querían decidir por mí cómo debía llamarme, qué debía recordar, incluso quién debía amar. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Pero aprendí algo muy importante. Nadie puede borrar quiénes somos realmente, porque eso está escrito en nuestro corazón, no en papeles que otros pueden cambiar. Y cuando encontramos nuestra voz verdadera, tenemos la responsabilidad de usarla no solo para nosotros, sino para ayudar a otros a encontrar la suya. Cantó entonces la canción que había compuesto para su madre, pero esta vez tenía versos nuevos que hablaban de esperanza, de segundas oportunidades, de la belleza de pertenecer a una comunidad que te acepta exactamente como eres. Al final del concierto, mientras el aplauso aún resonaba en el auditorio, Sofía vio en primera fila a Ricardo, doña Carmen y Alejandro. Pero también vio algo más: decenas de rostros de niños y familias que habían encontrado esperanza en su historia. Después del evento, mientras guardaban los instrumentos y recogían las flores que el público había lanzado al escenario, Alejandro se acercó a Sofía con una sonrisa que mezclaba orgullo y nostalgia. ¿Sabes qué creo que diría tu madre si pudiera verte ahora?, le preguntó. Sofía pensó por un momento, sintiendo casi como si pudiera escuchar la voz de Isabela susurrando en su oído. Creo que diría que la música cumplió su promesa, respondió finalmente, que sirvió de puente para conectar su amor conmigo, y ahora mi amor con el mundo. Alejandro asintió, y en ese momento ambos entendieron que el círculo se había cerrado perfectamente. Una promesa hecha años atrás en un hospital había florecido en una fundación que ayudaría a miles de niños. El dolor de una pérdida se había transformado en una fuente de esperanza para muchos. Esa noche, mientras la familia se preparaba para irse a casa después del concierto más importante de sus vidas, Sofía tomó una decisión especial. Se acercó al micrófono una última vez y, sin música de fondo, cantó a capella la nana que Isabela solía tararearle. Su voz pura llenó el auditorio vacío, llegando hasta los rincones más lejanos como una bendición. Y aunque Isabela no estaba físicamente presente, todos en esa sala sintieron su amor rodeándolos como un abrazo infinito. ¿Te gustó esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades? Si la historia de Sofía, Ricardo y Alejandro tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias de esperanza y transformación. ¿Conoces a alguien que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para luchar por los que amamos? Comparte esta historia con esa persona especial, porque a veces las historias que más necesitamos escuchar llegan en el momento perfecto.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te emocionó más? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde el amor verdadero triunfó sobre la manipulación? Queremos conocer tu historia también. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de amor, familia y esperanza. Porque todos merecemos creer que los finales felices sí existen, y que el amor siempre encuentra una manera de brillar, incluso en los momentos más oscuros. Recuerda, tu voz importa, tu historia importa, y nunca dejes que nadie te haga olvidar quién eres realmente.